Bien, entonces hemos dado tres axiomas. El primer axioma nos dice básicamente nos dice que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. El segundo axioma nos dice que existe el vacío. Y el tercer axioma nos dice que existen los subconjuntos. ¿Sale? Es otra forma o debemos entender que ese subconjunto de A, si todos los elementos de ese pues, están en A. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ok. Bueno. Y aparte dimos nuestro primer teorema a partir de los axiomas, es que A es igual a B si solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. ¿De acuerdo? Ok. Los siguientes dos axiomas, ¿sale? Van a sonar muy raros, ¿de acuerdo? Pero es una forma medio rebuscada que se utiliza para construir la unión de conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, axioma, aquí termina este teorema, por cierto. La forma correcta de escribir los teoremas es teorema y demostración. En este caso, primero hicimos la demostración y después escribimos el teorema. Pero básicamente se escribiría teorema y después esto que viene aquí, que sería la demostración que nosotros lo pusimos dentro de una observación. ¿De acuerdo? Solamente que no quería asustarlos tanto, ¿ok? Pienso que no lo logré. Bien, axioma 4, que se llama axioma de pares. Para cada par de conjuntos, X y Y, ¿sale? Existe un conjunto que contiene a los conjuntos X y Y, ¿de acuerdo? Ok. Lo que está tratando de decir esto es lo siguiente. Es decir, existe un conjunto que vamos a llamar F, ¿de acuerdo? Tal que F pues, contiene a X y a Y. Al menos existe este. Puedes tener muchas formas o muchos conjuntos que contengan a otros conjuntos. ¿De acuerdo? Este conjunto en particular es el que contiene a estos dos conjuntos. ¿Sale? Recordemos que este símbolo significa existe y este es tal que. Existe un conjunto F que contiene estos dos conjuntos. Para este F, X y Y son elementos. ¿Sale? Obviamente, al ser X y Y conjuntos, estos tienen sus propios elementos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesario este axioma? Porque lo vamos a combinar con el siguiente axioma. Axioma 5. Oiga, profe, una pregunta. Dígame, Ese cuadrito que pone al final, no le entendí bien qué significa. que concluimos el axioma. Gracias. Sí, esta cosa nada más es para decir como punto final. Ya. Sí, pasemos a otra cosa. Sí, que debería de estar por aquí. Ahí ese cuadrito deberíamos estarlo poniendo a cada rato. Ya, creo que sí, lo estamos poniendo más o menos. ¿Cuándo se debe? Axioma 5, axioma de la unión. De la unión. Sale. Para cada conjunto de conjuntos F, existe
un conjunto de todos los elementos ¿sale? Contenidos en al menos uno de los conjuntos de F. A ver, para cada conjunto de conjuntos F, existe un conjunto de todos los elementos contenidos en al menos uno de los conjuntos de F. Es decir, construimos un conjunto que contiene elementos de los elementos contenidos en conjuntos de F. A ver, es decir, ¿sale? Existe, vamos a llamarle este UDF, ¿sale? Tal que UDF es igual. Bueno, aquí estoy omitiendo algo importante. Para todo conjunto F de conjuntos existe este conjunto tal que, ¿cuál es la propiedad de este? UDF está formado, ¿sale? Tal que para todo X, se tiene que, estos X están contenidos en un conjunto C, ¿sale? Y creo que valdría la pena escribirlo al revés, queda exactamente lo mismo. X está en C y además C está en F. Es decir, este conjunto U de F está formado por los elementos de los conjuntos, ¿sale? Que están contenidos en F. Este está medio rebuscado, ¿de acuerdo? Pero a ver, pongamos un ejemplo. Ejemplo. Digamos que tenemos F como un conjunto que contiene al conjunto A, al conjunto que contiene A, C, E y al conjunto que contiene B, M, F. ¿De acuerdo? Profe, Mándeme. es como la mega bolsa de las mamás. Ándele. Haga de cuenta, más bien como es como bolsa de mandado, Ah, que tiene bolsas con bolsas dentro. ajá, con más bolsas. Exactamente. Y lo que hace es que llega a casa y saca las cosas de las bolsas. ¿Qué contiene esto? Está formado de elementos, donde cada uno de estos elementos está en uno de los conjuntos. Entonces, este A está aquí y acá. Bueno, pues está en al menos uno de ellos, ¿de acuerdo? Y este B está dentro de este conjunto. Y el C está dentro de este conjunto. Y el E está en estos dos. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero con que estén al menos uno es suficiente para que esté en este conjunto. Este conjunto revisa, ¿sale? ¿Qué elementos hay dentro de estos conjuntos? Y ya, los junta. ¿De acuerdo?
Es decir, construimos un nuevo conjunto a partir de los elementos que contienen otros conjuntos. ¿Sale? Profe, y ahí, ¿cuántos lados se tomaría un conjunto? Por ejemplo, acá en F, ve que en un conjunto es A y el otro conjunto es AC. ¿Solamente se toma el conjunto A? Eh, recordemos que A, B, C, D y F ya no son conjuntos, son elementos. ¿Son elementos? Oh, ok. ¿Sale? Entonces, hagan de cuenta que si fueran lápices, ¿sale? Y te preguntaron, ¿qué colores tienes de los lápices? Ah, pues tenemos verde. No importa que tienes dos verdes, ¿sale? Tienes una bolsa con un color verde, otra bolsa con un color verde, un amarillo, un azul. Tienes otra bolsa con un rojo, un azul y un gris. ¿Qué colores tienes? Ah, pues tenemos verde, tenemos rojo, tenemos amarillo, tenemos azul y tenemos gris. Básicamente es lo Oh. que te está diciendo. No es cuántos tienes, sino cuáles tienes. Ah, ya. ¿Sale? Por eso es que no tenemos repetidos, porque no Ujú. acepta repetición. Ok. Eso es lo que hace. Que eso es lo que hace la unión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a concluir eso con la observación. Observación. ¿Sale? Si A y B son dos conjuntos, los que quieran, ¿eh? Pero son dos conjuntos. Por el axioma 4, ¿qué nos dice el axioma 4? El axioma 4 dice que si tenemos dos conjuntos, existe un conjunto que los contiene. Ah, ok. Entonces, por el axioma 4 existe F, ¿sale? Tal que F contiene a A y a B. Contiene estos dos conjuntos. ¿Sale? Y por el axioma 5, bueno, ya tenemos A y a B. Hagan de cuenta que si este fuera A y este fuera B, pues juntaré los elementos de A y B en un solo conjunto. Por el axioma 5, UDF, ¿sale? O existe UDF, tal que UDF es igual al conjunto de los X, ¿sale? Tal que eh, el conjunto, bueno, que X ¿está en dónde? Está en algún conjunto, ¿sale? Y ese conjunto está en F. Pero los conjuntos que están en F son A y B. Es decir, es el conjunto de los X, tales que X está en A o X está en B. Pues porque son los elementos que están en A. Son los elementos que están en F, ¿de acuerdo? En F están estos dos conjuntos, ¿sale? Y este UDF está formado, ¿de acuerdo? Por los elementos que contienen los conjuntos de F. Es decir, este UDF contiene a los elementos de A o los de B, ¿de acuerdo? Contiene aquellos elementos que están en A o en B. Ya, eso es todo. Con esto llevamos 5 axiomas. Nos falta un axioma más, que es el axioma de el conjunto potencia. Sin embargo, ¿sale? Estos axiomas son la base para construir mucho de lo de lo que se desarrolla en teoría de conjuntos. Hasta aquí hemos definido las bases. Si ustedes ya han tenido un enfrentamiento previo con teoría de conjuntos,
Supongo que esto como que les suena, pero también suena muy extraño, ¿sale? Eh, porque no están acostumbrados a ver la teoría de conjuntos así. Esto que estamos diciendo de teoría de conjuntos es como que la forma más estricta de hablar de conjuntos. Lo que vamos a hacer es bajarle ahora 2 rayitas y hablar, ¿sale? De la teoría de conjuntos a un nivel más comprensible, pero considerando que esto es lo que hay detrás. Y si en algún momento no sabemos para dónde ir, regresaremos a las bases a hablar de qué es lo que justifica lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto podemos empezar a definir lo que son, por cierto, esto aquí termina, ¿sale? Y este axioma aquí, no es cierto, el axioma aquí termina. Ahí está. Y el ejemplo, pues aquí termina. Ahí está. Vamos a empezar a hablar de un tema que va a ser operaciones con conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas operaciones con conjuntos? Pues vamos a definirlas. Definición. Sean A y B dos conjuntos. La unión de A y B, denotada por A unión B. Este símbolo que está aquí significa unión porque se hereda del axioma de la unión, solamente que ahora se pone entre los conjuntos. ¿De acuerdo? Es el conjunto ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo es que tenemos un nuevo conjunto que se denota de esta forma, de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Es decir, A unión B es el conjunto de todos los X, ¿sale? Entendiendo que estos X están en el universo, por eso ya no estoy poniendo el para todo, ¿de acuerdo? Para todo X que está en el universo, ¿vale? Es el conjunto de todos los X, tal que X está en A o X está en B. Una de las cosas que uno debe de revisar cuando uno está definiendo cosas es que estén bien definidas bajo los axiomas. Es decir, que se puedan construir o que se puedan llevar a cabo, ¿sale? Bajo los axiomas que se tienen, ¿de acuerdo? Y que sean lógicos bajo los axiomas. Bueno, la existencia de este conjunto está dada por los axiomas, ¿sale? Los axiomas 4 y 5, el axioma de los pares y el axioma de la unión. Observen esta definición, ¿sale? A unión B, ¿sale? Es el conjunto de todos los X tales que X está en A o X está en B. Bueno, pues es lo que dice esta observación. ¿Quién es A unión B? Pues se construye a través del axioma de los pares y después del axioma de la unión. El axioma de la unión nos permite definir la unión de conjuntos. ¿De acuerdo? Es decir, tiene sentido la unión. ¿Y cómo se va a hacer?
juntando los elementos de los conjuntos sin repetición. ¿Vale? ¿De acuerdo? El axioma nos evita la repetición. Entonces, si está en un conjunto, está bien. Si está en el otro conjunto, está bien. Si está en ambos conjuntos, solamente se coloca una vez. ¿De acuerdo? Porque lo que nos está dando es que no hay repeticiones en la unión de conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Más o menos, ¿esto queda claro? Pues ahí va. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos conjuntos, a ver, sean, digamos, bueno, acá nada más dejen ejemplo. Sea A igual al conjunto que les parece, que contiene los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Ahí está. Y B es el conjunto que contiene al 6, 7, 8, 9 y 0. Entonces, A unión B, ¿sale? Pues ya no tenemos que ir a formar el par y luego ya no tenemos que ir a ver cuáles están juntos, sino simplemente nos basamos en esto. Por eso es que les digo, tenemos los axiomas como soporte, pero le bajamos 2 rayitas. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos de A y que están en la unión? 0, 1, 3, 5, 7, 9, 6, 0 y 8. 8. 8. Perfecto. Perfecto. Una de las cosas interesantes es que la unión de conjuntos no permite repeticiones y no es indispensable un orden, porque no hemos definido orden, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, es como cuando eran niños y les decían, acomoda tus juguetes, y en realidad en lugar de acomodarlos, uno iba y los aventaba en el bote, ¿de acuerdo? Simplemente estabas juntando las cosas, ¿de acuerdo? Pero no llevaba un orden, porque no definimos orden. Hasta que definamos orden, entonces podremos decir, no, es que ¿sabes qué? Debería de ir el 0 primero, y después el 1, y después el 3, luego el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, porque preservamos un orden. Pero en estos momentos, al no definir un orden, ¿de acuerdo? Pues no hemos desarrollado este concepto, y por lo tanto los conjuntos pueden o no tener orden, ¿de acuerdo? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a detenernos aquí. ¿Sale? Con este ejemplo. A ver. Ya definimos la unión. Vamos a definir la segunda operación de conjuntos, ¿de acuerdo? A unión B ya está definida. Definición. Sean A y B dos conjuntos. La intersección de A y B, denotada por A intersección B, esta U hacia abajo, ¿sale? Es el símbolo para representar intersección. Es el conjunto de los elementos que están en A
y en B, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo. Es decir, A intersección B es el conjunto de todos los X tales que X está en A, ¿sale? Y X está en B. ¿De acuerdo? Insisto, aquí debería de llevar el cuantificador para todo y esta es una propiedad. ¿De acuerdo? El cuantificador para todo nos estaría indicando que esta propiedad es verdadera siempre para todos los X. Aquí lo omitimos, pero hay que recordar que es para todo X que está en el universo, ¿sale? Esto es cierto. X está en A y X está en B. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos axiomas que nos definen la unión, pero ¿quién nos define la intersección? A ver, primero, ¿está bien definida la intersección? ¿Qué es lo que nos permite decir, podemos construir la intersección? Entonces, hagamos la siguiente observación. La existencia de este conjunto A intersección B es consecuencia del axioma 3. ¿Qué dice el axioma 3? El axioma 3, el axioma 3. Axioma del subconjunto nos dice que nosotros podemos crear un subconjunto a partir de un conjunto y una propiedad. ¿Sale? Ok, a ver cómo es que a partir del axioma 3 podemos construir la intersección. Haciendo ¿sale? Que A intersección B es subconjunto de A y tomando la propiedad, esta propiedad X está en B. Así, A intersección B es el conjunto de todos los X que están en A, ¿sale? X está en B. ¿Sale? Este es el cuantificador es para todo X que está en A. X está en B, ¿cierto? Es decir, X está en A y X está en B. Con lo cual, A intersección B es un subconjunto de A. ¿De acuerdo? Lo interesante es ver que también es un subconjunto de B. ¿Sale? Pero eso no debería de causar tantos problemas demostrarlo. ¿De acuerdo? Ok, mándeme. Bien, vamos a detenernos hasta aquí. ¿De acuerdo? Y la próxima clase iniciaremos con un ejemplo de intersección y desarrollaremos el resto de operaciones.